Buenos días, una visión para ti. Soy Irene, comedora compulsiva de Buenos Aires, Argentina, con fecha de abstinencia del 19 de junio del 2018. Bienvenidos a la Junta de Compañerismo. Estamos dispuestos el día de hoy a disfrutarla en compañía de todos ustedes. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mónica M., comedora compulsiva, abstinente recuperada, en abstinencia completa desde el 3 de enero del 2018, gracias a Dios. A continuación, nuestra compañera Sandruska, a 2 días de cumplir un año en abstinencia completa, nos comparte su experiencia en los pasos del 4 al 9. Adelante, compañera Sandruska. Buenos días, Sandruska de la Ciudad de México, codependiente y comedora compulsiva con fecha de abstinencia 5 de noviembre del 2018. Gracias, Mónica M. y a todos los servidores por permitirme compartir cómo viví los pasos del 4 al 9 en este casi aniversario de estar en el programa. De verdad, muchas gracias por invitarme a participar. Bueno, el cuarto paso dice: sin miedo hicimos un inventario minucioso moral de nosotros mismos. Cuando yo hice el cuarto paso, para esa fecha yo ya tenía mucha confianza con mi padrino y en realidad yo no tenía miedo, pero contarle a él yo sentía, ¿no? Pero cuando él me mostró las columnas y las iba yo llenando, me di cuenta que esta herramienta era una herramienta extraordinaria porque me permitía mantenerme a distancia. No estaba enfrascada totalmente en el hoyo y me hizo cuestionarme un montón de cosas. El llenar así despacito las columnas me hizo cuestionarme. Por ejemplo, en ese pensar en la columna de qué te afecta, esta columna de qué te afecta me ayudó para dos cosas. Por un lado, definía en dónde realmente era vulnerable. Me di cuenta de mis puntos blancos, de mis puntos débiles y que estaban como que muy a flor de piel. Y yo creo que para poder salir y sanar heridas hay que recuperarse primero de saber qué te duele, ¿no? De dónde te duele. Y bueno, les quiero mostrar también en las fotografías una fotografía de mi familia. Yo soy la tercera de 5 hijos, una familia con limitaciones económicas. No estábamos en pobreza, pero sí con limitaciones. Soy gemela, yo nací con labio y paladar hendido, es decir, todo mi labio y paladar estaban completamente separados. Mi gemela nació perfectamente bien, pero yo tuve muchos problemas desde el nacimiento, cómo alimentarme, cómo hablar, básicamente. Se me salía todo el aire y me atendían muchos doctores en ese entonces. Y así que toda mi infancia, todo mi kinder hasta la secundaria, pues viví con muchos apodos porque no hablaba muy bien. Yo hablaba como si estuviera con la F. No se me entendían muchas cosas y también mi nariz estaba completamente caída, entonces recibí muchos apodos como cara chocada, la mujer elefante, la cara aplastada. Bueno, en realidad fue una infancia muy dura, muy difícil para mí, muy introvertida. Y después me llevaban con dentistas y demás y le dijeron a mi mamá que los aparatos dentales que tenía que usar pues me iban a ayudar, pero que básicamente ella tenía que estar insistiéndome a que yo cerrara los labios muy bien. La primera cirugía que yo tuve fue de labio, el paladar no se me podía operar por mil cosas. Entonces me insistía el médico que tenía que cerrar como muy bien los labios para que no se me saliera tanto el aire, no se oyera tan gangoso. Y mi mamá pues fue una exigencia mucho que tuvo conmigo y cada que yo no pronunciaba bien las palabras pues me daba como un manotazo en la boca, ¿no? Entonces yo viví con mucha exigencia. Entonces cuando llené esta columna me di cuenta que yo era muy susceptible principalmente a la seguridad. Cualquier cosa vulneraba mi seguridad, mi autoestima, mi amor propio. Pero además me di cuenta que muchas veces exageraba la nota y hacía un drama donde a veces no era para tanto. Vi que le ponía muchas rayitas a mi sufrimiento y cuando lo escribí me di cuenta de esa exageración, ¿no? Después en las mentiras que me estoy contando, al escribirlas pude ver que eran mentiras porque en realidad todas estas mentiras son creencias a las que yo le he dado muchísimo valor. Aprendí de cierta manera a resolver problemas por pues creencias familiares o creencias culturales de cómo se debe de vivir o cómo se deben de resolver los problemas. Entonces me di cuenta que eran mentiras porque no todo mundo pensaba igual que yo, no todo mundo actuaba igual que yo
y que esta columna eran mentiras porque no eran leyes universales, y esta columna rectificaba mucho mi ego. Por ejemplo, en muchos de mis resentimientos eran porque yo creía que toda la gente debía ser disciplinada, que sabían que en la vida había que esforzarse para alcanzar lo que uno quisiera, ¿no? Y que muchas mentiras eran de exigencia, de control, porque yo creía que todo mundo aprende de esa manera, ¿no? A resolver sus problemas con exigencia y con control. Y hoy por hoy todavía me sigo cachando en estas mentiras de querer las cosas, hacerlas hacer a mi manera, ¿no? Después, en la columna de las verdades que me estoy negando, me di cuenta que no nada más mi opinión importaba, ¿no? Que también era la manera de pensar del otro la que entraba en juego. Importábamos los dos o todos los que fuéramos. Y esta columna a veces me cuesta mucho trabajo llenarla porque estoy tan ensimismada en el yo, que a veces no puedo ver más allá de mis narices. Pero sin embargo el programa me ha enseñado que si de verdad quiero recuperarme y que estoy haciendo una limpieza a fondo, esta columna me funciona en ver lo que está pensando el otro. No pensar nada más en mi vulnerabilidad, saber que el otro también tiene sus pros y sus contras. Y entonces al llenar esta columna a mí me ha funcionado imaginarme a una persona lo más sensata que yo pueda creer, o lo más con sano juicio, y me imagino qué me diría esa persona si estuviera externa, nos viera a los dos o las tres o las personas que estábamos en conflicto, y qué sería lo más sensato que dijera para que todas las partes estuvieran involucradas y que la respuesta fuera apta para todas las partes, ¿no? Entonces esta columna me ayuda precisamente a ver como más distancia de la problemática y ver como más opiniones, una diversidad de todo lo que pudiera pasar en este resentimiento, ¿no? Luego, con la lista de defectos de carácter, pude ver que muchas se repetían, pero que estaban como divididos por áreas de mi vida. Por ejemplo, en el área de mi trabajo, ahí los defectos que más se me develaron fueron soberbia, orgullo, enojo, control. Era una maestra muy enojona, y contrario a lo que pasaba en mi familia y los amigos, mi personalidad era totalmente distinta. Ahí yo buscaba la aprobación de todo el mundo, buscaba que me quisieran, buscaba complacer, y actuaba ahí como de manera de quererle salvar la vida a todo mundo y complacer en muchas cosas para obtener cariño, ¿no? Y eso era lo que yo pensaba. Bueno, entonces cuando hice la lista de defectos de carácter, me di cuenta que a todos los defectos tenían una ganancia. Y por ejemplo, en el lado de mi trabajo, la ganancia que yo tuve en todos esos defectos de soberbia, orgullo y enojos, ahí me ayudaba muchísimo, pero muchísimo, a ocultar realmente que yo me sentía una persona muy insegura, muy inestable, que realmente yo era una persona muy vulnerable y muy sensible. Y por el lado de la familia era totalmente diferente. Ahí me di cuenta que el defecto de carácter me ayudaba a no estar sola, a no sentirme desprotegida, porque yo le resolvía la vida a todo el mundo y me cargaba muchísimas responsabilidades que realmente ni me correspondían, pero yo ahí quería ayudar a todo el mundo, ¿no? Así que el resolver favores para mí era benéfico, porque así no me dejaban sola. Darme cuenta que mis defectos de carácter me habían protegido todos estos años de no volverme a sentir ese dolor y esas burlas, volver a recordar esas burlas que sufrí cuando yo era muy pequeñita, pues era muy aliciente esos defectos de carácter, ¿no? No me sentía sola. Para mí fue impactante ver todo eso. Me asombré de ver cuál era el origen de todos mis defectos. Así que hacer este inventario para mí fue una radiografía. Estaba yo desnuda frente a mí misma, y no me gustó ver todas esas heridas, no me gustó ver esas heridas como a flor de piel, pero al mismo tiempo fue como soltar y sacar todo eso que tenía yo ahí escondido de 1000 años. Fue muy liberador para mí. Tampoco me gustó ver todo el daño que yo había hecho y había ocasionado pues a toda la gente alrededor, ¿no? Alumnos, hija. Y ahí fue cuando me rendí. Realmente me sentía derrotada, y allí no quería ya volver a ser la misma Sandra que fui.
no quería volver a ser enojona, no quería cargar con responsabilidades que no tenía por qué cargar y me sentía totalmente rendida y este inventario para mí, hacerlo tan minucioso y realmente encontrar el origen y la naturaleza exacta de todos mis defectos de carácter, la verdad para mí fue muy importante. El quinto paso de admitir ante mi poder superior, ante mí misma y ante mi padrino, la naturaleza exacta de mis defectos, fue muy liberador. La verdad es que en mi caso, mi padrino, una receptividad verdaderamente extraordinaria. Él es muy paciente, tolerante, con un compromiso verdaderamente inspirador, con una apertura muy grande. Y yo hicimos una videollamada muy temprano y yo lo miraba a los ojos y él me escuchaba muy atento, siempre muy viéndome hacia lo que yo estaba diciendo, sus comentarios siempre muy amables, muy cálidos. La verdad es que él ha sido siempre muy amable conmigo. Así que di este paso sin ningún problema y ya estaba más que lista para dar el sexto paso, ¿no? El sexto paso, estaba dispuesta a dejar que mi poder superior me liberase de todos mis defectos. Por supuesto que estaba totalmente dispuesta. Ya quería soltar este enojo, esta soberbia, este orgullo, esta dependencia, todo. De verdad es que quería y estaba dispuesta a dejarlo todo en sus manos porque quería dejar atrás a esa Sandra. Quería dejar definitivamente enterrada a esa Sandra que yo había sido. Y bueno, recuerdo que la oración del séptimo paso fue muy hermosa porque por fin estaba rendida totalmente y me abría a que tomara el poder superior todos los defectos. Y me gustó mucho la parte en donde decía que tomara todo lo bueno y malo, y era verme precisamente así, con muchas cosas malas, pero que también tenía luces, y sentir al poder superior frente a mí, aceptándome tal cual era, sin juzgarme, sabiendo que igual me iba a levantar de muchas veces que me ha levantado en otras veces, una década que viví muy tormentosa, y que él iba a eliminar todos mis defectos de carácter y con ello sería útil a él y a todos los demás. A mí era una alegría impresionante. Literalmente sentía su fortaleza para salir de donde estaba. Yo sabía que la función que tenía era precisamente cumplir con su voluntad, y aquí ya no había una separación, no eran dos voluntades, era simplemente una, y esa voluntad era la de él. En el octavo paso hice una lista detallada de aquellas personas que había ofendido y estaba dispuesta a reparar. Obviamente la lista la encabezaba mi hija porque pues yo había sido una mamá muy exigente, y la seguían mis alumnos, mis papás, mis exparejas. En la lista sabía específicamente a quienes había dañado y me di cuenta que durante más de 10 años, que fue cuando empecé a subir y bajar de peso, subir y bajar, me di cuenta que en estos años había batallado tratando de corregir siempre el afuera. A pesar de que había ido a muchísimas terapias de grupo, que había leído un montón de libros, que había ido al psiquiatra, nutriólogos, etcétera, y más etcétera, nunca había podido salir del círculo de subir y bajar de peso, ¿no? En esa época también tuve una crisis familiar. El alcoholismo y la drogadicción se presentaron en mi familia con mis hermanos. Uno de ellos estaba incluso en situación de calle. En esa época también tuve un juicio laboral, estuve de pleito por la pensión alimenticia de mi hija, y bueno, siempre tratando de arreglar todo lo de afuera, ¿no? Tratando de solucionar las cosas afuera, y la apariencia también de bajar de peso nada más para que no me viera tan gorda y obesa, ¿no? Fue hasta que hice el inventario minucioso que me di cuenta que las reparaciones se hacen desde adentro. Y entonces ya sabía que la tarea no era fácil, que no era sencillo hacer esta tarea de reparar cuando ya vi mi lista. Pero como dice en el libro grande, en la página 77, dice: surgirá el problema de cómo acercarnos al individuo que odiábamos. Puede ser que nos haya hecho mucho daño, más daño del que hayamos causado.
A pesar de esto, nos empeñamos en reparar con esas personas. Y así me pasó a mí, compañeros. Había varias personas que yo odiaba en mi lista, que de verdad no quería en mi vida y que me costaba mucho trabajo reparar. Dos de ellas exparejas, el papá de mi hija, una de ellas, y otra. Y una antigua socia que tuve en un negocio que no funcionó. Al estar haciendo las reparaciones me di cuenta que como dice también el libro grande en esa misma página, ¿no? Dice, el acreedor más despiadado nos sorprenderá a veces al concertar el mejor arreglo posible. Tenemos que estar dispuestos, no debemos amedrentarnos por nada. Y así me pasó. Tenía yo ese miedo, tenía muchas situaciones, pero decidí hacer esa limpieza profunda, decidí ponerme en manos de mi poder superior y hacer esas reparaciones sin importar nada. Y me fue muy bien. Efectivamente, este de acreedor más despiadado puede sorprendernos. Eso me pasó a mí. Hoy por hoy estoy convencida precisamente que tenemos que reparar, aunque pensemos que odiamos o que no podemos hacerlo, siempre hay una oportunidad de hacerlo. En mi caso, las reparaciones las he hecho como de dos variables. En una sí ha sido directamente personal, en la que pues he cambiado completamente mi manera de ser con mi hija, principalmente con mis alumnos. He cambiado radicalmente, mi manera de interactuar con ellos ya es más tranquila, más calmada. Ahora tengo una mente muchísimo más lúcida que me permite como interactuar y dar otro tipo de clases, de otro tipo de enseñanza. Y en el caso de las exparejas, el padre de mi hija y otra expareja, tuve que recurrir a la escritura. A mí me gusta escribir y a mí me ayudó, en este caso a mí me ayudó a hacer una como especie de carta en la que yo exponía mi situación, en la como yo me sentía y todo esto. Y me ayudó mucho porque al ser recibida esa carta fue bien. Es ahí donde también les comento, ¿no? De que al peor acreedor puede pasar algo. Ellos la recibieron bastante aceptable y pude establecer conversación con ellos, de una conversación de diálogo en la que no hubo discusión de agresión o de violencia de ningún tipo. Y creo que poco a poco voy barriendo de mi lado de la calle, voy reparando los daños y voy abriéndome a tener esta nueva conversación con ellos. Me doy cuenta que es un trabajo arduo, pero los beneficios son impresionantemente. Costo-beneficio de verdad es abismal lo que uno gana al hacer los pasos de 4 al 9, y es un trabajo que yo en lo personal ya no suelto. Ese programa para mí es una forma de vida, estar haciendo la limpieza desde adentro y no solo por encimita, por la superficie, es algo verdaderamente gratificante. Hacer los pasos de 4 a 9 son una herramienta que me ayuda mucho, que me permite estar en serenidad y en paz. Es una herramienta en la que me permite poner contexto de toda la situación, ver la hoja blanca y el punto negro y enfocarme en las dos, ¿no? En la parte blanca y no solamente en la parte negra, en la que a veces, muchas veces nos enfrascamos en los problemas y no somos capaces de tener una panorámica de otra índole, ¿no? Entonces yo estoy verdaderamente agradecida porque alguien me haya enseñado, porque mi padrino me haya enseñado a hacer este trabajo de limpieza profunda, y estoy verdaderamente agradecida. Yo les invito a todos los nuevos que se den de verdad la oportunidad de hacer los pasos del 4 al 9. De verdad es una experiencia totalmente liberadora, sanadora, que no les dé miedo para nada hacer el inventario minucioso. Al contrario, es un agasajo poderse verse uno a sí mismo, ver la radiografía de nosotros. Y además de que todos los padrinos y madrinas de Una Visión para Ti somos una comunidad que hemos aprendido que parte de nuestra recuperación es ayudar a otro, que esta situación de hacernos como una red en donde unos a otros nos ayudamos es verdaderamente increíble. Todos los padrinos y madrinas tienen una calidad humana impresionante, y yo creo que se deben de animar porque aquí sí se van a recuperar. Es un programa que funciona, lo he vivido en carne propia, en todas mis compulsividades. Esto funciona si se trabaja un día a la vez, así de poquito en poquito. A veces se piensa uno que no avanza, pero cuando uno vea la retrospectiva, de verdad el camino que se ha avanzado es
verdaderamente grande. Y bueno, yo les muestro unas fotografías de mi antes y mi después de entrar a Una Visión para Ti. La verdad, yo estoy mil agradecida con mi poder superior por haberme mostrado este camino. Y bueno, quiero agradecerles a todos los servidores. Gracias a Mónica M por permitirme compartir mi experiencia. Deseo de verdad que todos ustedes encuentren el camino, que encuentren que este camino sí es de recuperación. Les mando un fuerte abrazote. Espero que sean felices y felices en abstinencia. Muchísimas gracias. Bye bye. Muchísimas gracias, compañera, por tu compartir. Y a continuación, nuestra compañera Alba, quien tiene más de un año completo y en abstinencia completa, nos compartirá su experiencia en los pasos del 10 al 12. Adelante, compañera Alba, de Costa Rica. Hola, soy Alba, una comedora compulsiva con fecha de abstinencia completa 11 de octubre del año 2018. Un poco más de un año tengo de estar en el programa y doy gracias a Mónica y a Irene por permitirme participar el día de hoy, compartiendo mi experiencia, fortaleza y esperanza durante el tiempo que llevo aquí en Una Visión para Ti. Primero que nada quiero contarles que yo conocí Una Visión para Ti a través de YouTube, un día que estaba desesperada porque no podía parar de comer, y encontré a una persona en un audio como este que estoy haciendo yo el día de hoy, que decía que era una persona comedora compulsiva, que tenía grandes problemas para dejar de comer y que comía de forma exagerada. Y ese día me di cuenta de que yo era comedora compulsiva. Traté de entrar al chat y no pude hacerlo sino hasta los días. Y cuando logré hacerlo, gracias a mi poder superior, encontré una madrina que me ha guiado hasta este momento y entendí que lo que tengo es una alergia que me lleva a desbordar un deseo imperioso por la comida que para mí era lo más maravilloso del mundo, que era comer helados y sobre todo cosas que tuvieran leche y azúcar. Los comía en una forma desaforada, sin parar de comer, sin poder parar. Y si a veces me enfermaba de mi estómago por la colitis que me provocaba el comerlos, buscaba algo que me tratara de quitar la colitis para poder comer más. Y sabía que engordaba en forma desmedida, pero no podía. Había algo interno, algo que me llevaba a comer, que hoy a través del estudio del libro azul conozco que es el deseo imperioso. Un deseo que no se puede manejar a través de nada, sino que es únicamente a través de este programa que lo logré controlar y pude dejar de comer esos alimentos. Como les digo, ya tengo un año de que no pruebo esos alimentos y esto consecuentemente llevó a una pérdida de peso de 35 kilogramos. Hoy estoy en mi peso ideal y ya no sufro de todas las enfermedades que sufría antes de iniciar este programa. Asimismo, he entendido que eso que yo tenía era una alergia física y una alergia mental, y que por eso era que todos los días dedicaba mi día a comer compulsivamente. Yo había utilizado todos los medios conocidos para dejar de comer: doctores, nutricionistas, dietas de toda clase, programas de dietas, psicólogos, psiquiatras, y ninguno me funcionó de una forma que fuera efectiva y que fuera sostenible. Cuando conocí este programa, pues las cosas cambiaron y poco a poco fui recuperando mi sano juicio porque recuperé una vida de paz, una vida de serenidad y una vida donde ya no me dedicaba a comer en forma compulsiva. Me dediqué a comer mi comida abstinente, que fue lo que me enseñó la madrina, y así llegó la libertad y llegó la felicidad. Dejé de sufrir
porque ya la comida no me gobernaba. Fue así como logré mi peso y logré trabajar este programa de acción, que es un programa donde se trabajan todos los pasos del libro azul. Los hice todos poco a poco, fui trabajando y gracias a mi poder superior logré aceptar lo que se me proponía en este programa. Primero admití que era una comedora compulsiva, irremediable y que solo un poder superior a mí me podía ayudar a dejar de comer compulsivamente. Y después acepté hacer todos los pasos que son los instrumentos espirituales del programa, hasta que llegué a hacerlos todos y el día de hoy aún me mantengo en recuperación y trabajando con el programa. Pero el día de hoy quiero contarles cómo he trabajado el 10º paso, el 10º paso del programa que dice que continuamos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Cuando trabajé el 4º paso hice mi inventario personal y en ese inventario personal admití todos mis defectos de carácter, pedí lo que tuve que pedir de perdón hacia las personas que había ofendido o que tuve que hacer mis reparaciones, pero cuando llegamos al 10º paso nos damos cuenta de que nuevamente tenemos que seguir haciendo ese inventario personal. Este paso 10 lo hacemos cuando ya estamos en recuperación y significa que vamos a actuar con observación, con moderación y que vamos a enmendar y que vamos a evaluar nuestras faltas y que ese inventario personal va a ser diario. Dice el libro que vigorosamente vamos a trabajar. Vamos a evaluar nuestro día en forma vigorosa y diariamente. Es una tarea para toda la vida. Yo, por mi parte, lo hago en cualquier lugar donde me encuentre cuando haya admitido una nueva falta. Cuando me di cuenta que he sido egoísta, he sido deshonesta, he tenido resentimientos o he tenido miedo. Ahí hago una evaluación y me doy a la tarea de admitir mi culpa o de perdonar a quien haya tenido que perdonar. No dejo pasar las horas, sino que lo hago de una vez. Esto me da una limpieza emocional, ya que lo más pronto que pueda reparo mi falta y tengo un constante contacto consciente con Dios. Aquí aprendí que el amor y la tolerancia deben ser mi código, que ya no me debo pelear con todo y con todos. Esta es una de las promesas del libro y que consecuentemente he recuperado el sano juicio. Normalmente esto se va obteniendo de forma automática porque con una actitud de forma repetitiva vamos logrando actuar de esa forma y aquí es donde llega el milagro. Ya no estoy luchando o peleando contra la comida. Estoy en una posición de neutralidad, ya no tengo tentación, porque desde que yo entré en ese contacto consciente con Dios, me siento protegida, me siento segura y se ha ido de mí, se ha eliminado ese deseo imperioso. También sé que no estoy curada del comer compulsivo, sino que tengo una suspensión diaria y que esa suspensión depende del mantenimiento que dé a mi condición espiritual. Por eso, todos los días debo de hacer esto de mi día, de mis actos y de mi cercanía con condición espiritual. Por eso, todos los días tengo que estar cerca de mi poder superior y preguntarme, ¿cómo puedo servirte mejor? Hágase tu voluntad y no la mía. Y estos pensamientos deben de acompañarme constantemente durante todo mi día. Les quiero contar cómo he vivido el paso 11. El que dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para con nosotros
y que nos diese la fortaleza para cumplirla. Este paso es el que nos acerca a Dios, el que nos da un contacto consciente con Dios tal y como lo concibamos. Cuando yo estudié el paso 2, me di cuenta que yo tenía que aceptar que había un poder superior que era el que me iba a devolver el sano juicio. Un poder superior que me iba a sacar de la vida que tenía de autoconmiseración, de la vida que dedicaba a la comida, y de que me iba a permitir ese Dios que yo viviera una abstinencia completa. Cuando llegué al paso 11, me di cuenta que me pedía que yo tuviera un contacto consciente con ese Dios que había aceptado. A mí, al principio, esto me costó porque yo no sabía meditar y no sabía orar de la forma en que se me indicaba, pero yo lo fui haciendo tal y como he ido haciendo todos los pasos del libro, con mente abierta, buena voluntad y disposición. Conforme fui trabajando los pasos, así lo fui haciendo. Esa dificultad que para mí significaba la oración y la meditación me llevó a pensar que yo tenía que llevar un curso de meditación, que yo tenía que escuchar vídeos de YouTube, que yo tenía que ir a algún lugar donde alguien me enseñase. Incluso lo hablé con mi madrina y mi madrina me dijo que simple y sencillamente lo que se ocupaba era un contacto con el poder superior tal y como yo lo concibo. Y así entonces fui haciéndolo. Primero comencé con la oración y así es como lo hago todos los días. Utilizo unas oraciones que son las que son mis preferidas, como son la oración de la serenidad, la oración de San Francisco de Asís, la oración del tercer paso y en realidad todas las oraciones del libro azul. Y estas oraciones las hago en forma repetitiva. No siempre las digo tal y como están escritas, sino que yo me invento mis propias oraciones, a veces con párrafos de esas oraciones, porque lo que yo tengo es como una conversación entre amigos, una conversación con Dios. En cuanto a la meditación, para mí la meditación es serenidad, es un acercamiento a Dios pero con serenidad. Lo hago en cualquier lugar de mi casa o en cualquier lugar donde me encuentre. Cuando medito no existe confrontación, no hay espacio para debatir. Aquí simplemente respiro, cierro mis ojos y me sereno y me dispongo a estar con Dios tal y como lo concibo. Es un momento mío, privado con Dios. No adopto posturas, ni preparo velas, ni hago algo especial. Solo somos Dios y yo, sin pedir nada para mí ni nada para otros. Solo acepto la voluntad de Dios. Hago hincapié en que hágase tu voluntad y en que yo acepto esa voluntad sea cual sea. Me parece que este es el momento en que yo debo de acercarme a Él y decirle esto, decirle acepto tu voluntad sea la que sea. Sí, en este momento además doy gracias a Dios por haberme elegido para conocer el camino de la recuperación. Doy gracias a Dios por los alimentos que tengo ese día y por los alimentos abstinentes que tengo que consumir ese día. Y de inmediato sobre mi abstinencia completa. Doy gracias sobre mi abstinencia, sobre lo que leo, sobre lo que escucho, sobre mi trabajo diario y el programa y sobre mis ahijadas o sobre la cadena. En ese momento es donde yo hablo con Él respecto a todas estas cosas. Mi objetivo al meditar es mejorar mi contacto y al practicarlo poco a poco acercarme a Dios, que es mi ideal. En este acercamiento a Dios busco el amor, el perdón, la armonía, la fe y la esperanza. Y dejo mis defectos de carácter. Le pido
que me ayude a eliminar todos mis defectos de carácter como la ira, la pereza, el enojo, la venganza, el desquite, el falso orgullo, la soberbia, la humillación, el temor, porque estos solo me llevan a comer y a perder mi abstinencia completa. El libro azul nos sugiere que a través del día hagamos pausas al despertar a cualquier hora del día y también en la noche, que esos periodos sean para nosotros de oración y de meditación. Al despertar nos pide que nuestro día esté libre de autocomiseración y motivos falsos y egoístas. Y si se nos presenta un problema, debemos de pedir a Dios inspiración y estar tranquilos y en calma, no batallar, no negociar, no discutir. Y esto se va convirtiendo en parte operante de nuestra mente. Por eso siempre decimos, hágase tu voluntad. Por la noche al acostarnos también debemos de hacer una evaluación de nuestro día. Y si tuvimos algún defecto de carácter, le pedimos perdón a Dios y tomamos las medidas correctivas. De igual forma lo debemos hacer a través del día. Especialmente debemos pedir ser liberados de nuestra obstinación y que nos cuidemos de no pedir solo para nosotros, sino que debemos pedir para nosotros siempre y cuando esto ayude a otros y no sea nunca para nuestros propios fines egoístas. Este acercamiento a Dios a través de la oración y la meditación hace que seamos conscientes de que ya no somos los que dirigimos el espectáculo, diciéndonos humildemente a nosotros mismos muchas veces al día, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Ahora voy a proceder a comentarles sobre el paso 12 y cómo lo he trabajado. El libro azul me dice que la fe sin obras es fe muerta. Y esto me lleva precisamente al paso 12, que dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Lo primero que he entendido y que he trabajado después de estudiar el paso 12 es que ese despertar espiritual que obtuve a través del estudio de los 12 pasos solo depende de mí. Es mi responsabilidad mantenerlo y hacerlo cada vez más fuerte. Ya en lo que indiqué anteriormente he dicho cómo se tiene el contacto consciente con Dios, y ese contacto consciente con Dios nos lleva a ese progreso espiritual que es un instrumento de los que nos da el libro azul para obtener la solución. Dice que hemos descubierto un rincón en el paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. Esa cuarta dimensión es precisamente los 12 pasos, y estos se logran a través de ese progreso espiritual. También nos dice el libro azul que es progreso espiritual y no una perfección espiritual, pero sí es de tomar en consideración que no podemos separarnos de este progreso, que no debemos de separarnos de este contacto consciente con Dios. Este paso 12 también nos dice que debemos de llevar el mensaje a otros alcohólicos, y nos dice que esta es la clave, que la experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad ante una recaída como el trabajo intensivo con otros alcohólicos. Lo que yo he hecho desde que llegué al programa es escuchar la cadena de una visión para ti, compartir en esa cadena de una visión para ti, además trabajar cuando hay un taller, asistir a talleres y también amadrinar. Esto he aprendido que es la única forma en que yo me mantenga en abstinencia completa. ¿Por qué? Porque de la forma en que yo lo veo es que yo, estando
inmersa en todo lo que tiene que ver con la cadena, yo me mantengo precisamente trabajando todos los pasos del libro azul, y además de eso me mantengo activa, me mantengo trabajando todos los principios espirituales, porque nunca me separo de la cadena. No se me olvida que no solamente debo vivir el paso 1 y el paso 12. He tenido la claridad para saber que aunque yo trabaje la abstinencia completa por un año o más y que trabaje el paso 12 compartiendo en la cadena, eso no es suficiente aunque sea por un año. Esto me puede llevar perfectamente a una recaída. Debo de trabajar el desarrollo espiritual, y esto lo hago a través del trabajo de los 12 pasos. Mi seguridad emocional es la que me mantiene en recuperación, y eso solo lo logro a través de ese contacto consciente con Dios. Cualquier conflicto que yo tenga me puede llevar a una inseguridad emocional y a una recaída. Por eso cada 24 horas trato de mantenerme tranquila, de no entrar en ira ni preocupación o miedo, y decir: hágase tu voluntad. El día que acepté que era una comedora compulsiva, ese día fue el día que comenzó mi despertar espiritual, y este solo depende de mí y de mi cercanía al poder superior. Mi recuperación comenzó en mi exterior, pero luego ha ido dándose en mi interior, y esa recuperación me hace vivir consciente de lo que soy, de lo que fui y de lo que quiero ser. Por eso no se me puede olvidar cómo llegué al programa, y por eso cuento mi historia. Muchas gracias por escucharla.